私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Y sí, hoy tenemos otro video más para esta clasificatoria de EINEC, pero esta vez no va a ser con el equipo de monohumanos, sino una alternativa para aquellos que no tengan, por ejemplo, a mi casa. Algunos no tienen a Zaneri, lo cual es súper extraño. Otros, que bueno, esos son ya los muy poquitos que no tengan a Escanor LR. Es una alternativa que no digo que sea más difícil, pero es un poco más rebuscada, vamos a ponerlo de esta forma. Eso sí, no he conseguido sacar más puntos, como se darán cuenta, que el equipo de monohumanos, sino que es una alternativa que está más o menos al mismo nivel con una diría yo que casi run perfecta. Así que bueno, quedará en consideración de ustedes en utilizar esta estrategia o no, si es que no tienen, como digo, mi casa, por ejemplo, que es el personaje más relevante del equipo de monohumanos. Así que bueno, el equipo en cuestión va a ser el de Cendrix, Cocytus, Elizabeth LR y Brunilda. Es, digamos, una reversión del equipo original de Brunilda, es decir, que teníamos a Nashi, teníamos Elihawk y teníamos a Gowther Festival, solo que en este caso va a ser un equipo que se va a basar muchísimo en el aumento de estadísticas, ya que todos aportan con dicha cuestión. En el caso de Cendrix, más que nada con su reliquia, que cada vez que él quite orbes o bien se quite orbes a sí mismo por efecto de su pasiva, de su mandamiento, perdón, va a tener un stack en dicha reliquia y la misma va a permitir tener 6% más de estadísticas básicas hasta un máximo de 5 veces, es decir, con él podríamos sacar un 30%. Obviamente eso de mover va a aplicar solamente para él, es decir, si movemos carta de algún aliado y reducimos el orbe por él mismo, no cuenta. Y obviamente tiene carta de disolver, así que esa lo vamos a aprovechar bastante, sobre todo en la segunda fase, donde tenemos que tratar de tener controlada la ultimate para que no nos haga un buen daño. En el caso de Cocytus, tanto la pasiva como la reliquia son útiles. La pasiva lo que hace es que cuando quitamos desventajas con él, aumenta un 8% la vida hasta un máximo de 5 veces, es decir, un 40% si es que hace daño. Ojo, si ustedes atacan y no hacen daño, es decir, si atacan y no rompen la barrera de EINEC, por ejemplo, no va a contar, entonces no va a transformar las desventajas en buffos de vida. Lo que sí se va a mantener activo independientemente de si bajan o no la barrera es la reliquia, que es un aumento de un 10% de las estadísticas totales. Eso hay que tenerlo en cuenta. No necesita estar dupeado, tampoco necesita tener muchas skins, honestamente, porque al final no va a ser el único personaje con el que vamos a poder dar buenos golpes. En el caso de Elizabeth, esto ya lo habíamos visto hoy a la mañana. No lo vimos hoy a la mañana, mentira. Lo vimos en otro video, pero bueno, básicamente, como sabrán, el aumento de estadísticas se da en función de la curación que realice, la cantidad de curaciones que realice, hasta un máximo de un 30% también. Y obviamente, cuanto más dupiada mejor, porque va a dar más estadísticas ofensivas. En mi caso la tengo 3 de 6 en esta cuenta, pero si la tuviera 6 de 6, quizás la cosa sería un poquitito mejor. Aunque, como dije, no se basa tanto esta estrategia en daño, sino en vida máxima. Eso, tratar de tener la mayor cantidad de vida máxima al final. Es cierto que Brunilda aporta el daño, pero como la llevamos, es decir, con el equipamiento que la llevamos, no es tan relevante. Y por último, Brunilda, como mencioné, va a ser nuestro DPS. Recuerden que ella por cada aliado vivo aumenta sus estadísticas básicas en un 12%, es decir, máximo un 48% si la contamos a ella. Y la reliquia va a permitir hacernos más daño si tiene aplicada una desventaja. Esto puede ser un poco complicado de mantenerlo al final, porque la idea es purificarse con Cocytus para tener la mayor cantidad de debuffos posibles. Y vamos a perder ese buffo a menos que lo apliquemos con un ataque de Brunilda. El tema es que en ese punto también EINEC está muy expuesto, o al menos en mi caso en esta partida ha quedado muy expuesto y no he podido atacarla una vez extra para activar la reliquia, es decir, que tengo una desventaja y tengo un 20% más de ataque. De todas formas no es relevante, lo que sí es relevante es el nivel de ultimate de Brunilda, que obviamente cuanto más ulti tenga, más va a curar y más daño va a terminar haciendo. Bueno, en términos de equipamiento, todos van a ir con vía defensa, sin más. Brunilda, si es que no les da el daño, sí pueden llevarla con ataque de defensa. Ataque crítico, la verdad lo veo innecesario, es muy complicado que Brunilda pegue crítico.
Términos de links, el más importante sería el de Brunilda, que sí o sí debería ir con Ludo Margaret de Link, por la gracia que recuerden que aumenta un porcentaje determinado del ataque por cada bufo que tenga aplicado el enemigo. Y en cuanto a artefacto, tenemos varias alternativas. Tenemos el set de aumento de estadísticas, en este caso por cada demonio o raza desconocida que esté, o sea que tenemos un 6%. Y otro set que podríamos llevar, en caso de que no tengan ese, aunque insisto, es uno de los últimos que han dado, sería el set de Ragnarok que se usaba antiguamente, que lo que hace es aumentar un 2,5% el ataque de los seres aliados de Ragnarok por cada ventaja aplicada a los enemigos. Entonces eso más que nada es para favorecer el daño que haga Brunilda, porque la idea es aplicar 500k de daño en cada fase. Como ustedes sabrán, eso da un puntaje extra. Obviamente tenemos que ir sin comida, así que bueno, hecha la introducción, vamos con la partida. Bueno, empezamos con la partida. Vamos a iniciar utilizando cartas de Cocytus. Luego ya empezamos a stackear lo que sería la pasiva de Elizabeth y la reliquia de Cedric. Recuerden que la reliquia de Cedric se stackea tanto con utilizando su carta de disolver, como bien mover una carta de él para reducir un orbe del mismo. Hay que tener en cuenta dos cosillas. La primera es que tanto Cocytus como Brunilda tienen ambos cartas de ataque, es decir, cuando utilicemos alguna de sus cartas va a contar directamente para la misión. Así que por lo mismo no es tan complicado aplicar la misión de 10 ataques en ventaja. Pero hay que tener en cuenta que en este equipo, al igual que lo que sucedía con el equipo de Nanashi y de Arbus, es que vamos a tener que extendernos un poco. Es decir, probablemente nos tengamos que extender hasta turno 8. Entonces en ese caso lo que deberíamos hacer es tener en presente la cantidad de cartas que utilicemos, porque recuerden que podemos utilizar hasta un máximo de 25 habilidades. Es decir, si nos extendemos hasta turno 8, tendríamos que mover, o tendrían que, cuando ustedes revisan la parte de puntajes, hay una sección que dice habilidades en movimiento o algo por el estilo, y ahí debería decir 7. O sea, en el turno anterior, o sea, ustedes cuando llegan tendrían que tener 5 o 6, cosa de que usen 1 o 2 cartas en ese último turno y ya está. Pero esto simplemente es si llegan a turno 8. Otra cosa importante es que tienen que tratar de tener Ultimate de Elizabeth en el turno que acaba de pasar, porque de esa manera sería más fácil buscar Ultimate de Brunilda. Recuerden que no podemos buscar Ultimate juntando cartas de cualquier personaje por el mismo mandamiento de Celdris. Entonces tienen que tener cuidado con eso. No se vayan a confiar de que si tienen 2 cartas de Brunilda y dicen, bueno, las junto, ya rusheo. No, tienen que la fuerza con la Ultimate de Ellie y rusheando las Ultimates. Lo bueno es que no es tan complicado rushear Ultimate de Elizabeth, así que no hay ningún problema. Acá simplemente muevo cartas para aprovechar e ir acumulando movimientos, es decir, no utilizando cartas. Y de esa forma tengo más margen para que en la fase siguiente pueda utilizar más de la misma. Muy bien, ahora sí en fase 2 hay que tener, como digo, cuidado, sobre todo con las cartas que utilicemos y el daño que hagamos, porque es cierto que al principio va a estar muy débil Einek, pero ya entrado en partida se pone más pesada la cosa, porque si nos bufeamos, en este caso no pasaría nada, si no nos llegamos a bufear no pasa nada, pero en el caso de que nos terminemos bufando, ahí sí se va a meter un montón de bufos, valga la redundancia, de defensa. Entonces si estamos así sin más no hay ningún problema. Aunque claro, recuerden que Cocytus por la pasiva lo que hace es bufear todas las estadísticas. Lo malo es que no conseguimos stackear ninguna pasiva, ni la de Cedric ni la de Elizabeth. Cedric la reliquia y Elizabeth la pasiva. Así que bueno, tendremos que ir un turno más porque no pudimos romper la barrera. No teníamos cartas tampoco para hacerlo. Bueno, acá empiezo a utilizar más cartas verdes. En este caso la de Brunilda. Estaba pensando mucho qué hacer. Si quitará Ultimate, si no. Fíjense, ahí por ejemplo tenemos habilidades de movimiento. Y ahí teníamos creo que 5, si no me equivoco.
Entonces ustedes tienen que basarse en eso, también fijarse cuántos le falta para terminar de stackear. Por ejemplo, Cedric tenemos la pasiva, la reliquia full stackeada. Así que deberíamos sí o sí curar una vez más con Elizabeth o buscar una ultimate más. O sea, podemos curar tanto con la ultimate como con el ataque. Muy bien. Y de paso también recuerden que limpiar con una habilidad de purificación, en este caso la de Elizabeth, va a darnos más puntos. Muy bien, ataca en área. Perfecto. Ahora bien, acá hay una cuestión. En el próximo turno, o sea, en el turno este que viene ahora, él va a utilizar su ultimate. ¿Cuál es el tema? Si usa la ultimate, es muy probable que nos elimine porque, si no me equivoco, su ultimate de punto débil. Entonces, como no podemos limpiarnos, tenemos que tratar de quitarle la ultimate. Así que sí o sí, tenemos que hacerle el daño suficiente como primero romper la barrera y segundo, quitarle ultimate con Cedric. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema sería que necesitamos tener también los stacks de Cocytus. Recuerden que Cocytus, cuando hace daño y tenemos una desventaja aplicada, nos va a poner buffos de vida. Entonces hay que también tener en cuenta eso. O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta a la vez. Y además tenemos que tener ultimate de Brunilda lista para el último turno. Así que bueno. Y lo último que hay que tener mucha suerte es que ahora, cuando quitemos ultimate, la siguiente carta que utilice no sea un ataque en área, sino que sea una explosión. Como esta. Entonces ahora, ¿qué pasa? Conservamos los buffos de Cocytus, no hay necesidad de atacar con él de nuevo. Cosa que digo yo que podría haber puesto en riesgo quizás la run, porque puede hacer un buen daño. Las cartas de amplificar sobre todo, pero al tener detonación y el Eine que está full orbes, sería complicado. Así que en este punto, fíjense que estamos full. Tenemos 6 habilidades de movimiento, lo que quiere decir que usamos un total de... sería un total de... Bueno, no sé si... No se me viene a la cabeza, pero sí, se supone que usamos... No usamos tantas cartas en este momento. O habíamos usado... Estamos en turno 7, son 21, menos 6 usamos... No, 28, menos 6 usamos 20... Eso es todo matemática, ¿no? Usamos unas 22 cartas, ahí está. Entonces con esto usamos 24 cartas. Si usamos solamente 2 cartas, por ejemplo, que en este caso serían la purificación de Elizabeth y la ultimate de Brunilda. Y con eso terminamos. Fíjense que no uso otra carta más, porque no es necesario. Ya estamos full cargados. Yo revisando el tema de los ataques. De paso revisamos la vida máxima. En Brunilda es casi 1.300.000. Así que bueno, con eso vamos a terminar entonces la partida. Perdón que me haya trabado ahí, pero se me hizo una laguna matemática. Y justito nos da para el tema de la misión de ventaja de atributo. Justito. Así que si ustedes quizás tengan más suerte con las cartas, puedan hacer esa misión antes. Muy bien, sacamos 16.470 puntos. Lo cual no está nada mal, ya digo. Este es un equipo que no es meta, pero se puede equiparar a una run decente de humanos. Obviamente, fíjense que hemos sacado una run casi perfecta. Solo faltó, como digo, atacar de vuelta con Brunilda para tener un 20% extra más de ataque y quizás rascar puntos por daño. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya servido la guía. Perdón si me traje un poquito, pero la matemática me mató. Y nos vemos en la próxima. Adiós.